Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Aló, me escuchan? Clic. Ok, bueno, vamos a comenzar, ya hay 11, sí, ya hay 11, ya podemos iniciar. Hemos estado trabajando con el concepto de ondas hasta ayer, ¿verdad? Eh, Vimos los fundamentos, cuáles son los parámetros más importantes, ¿verdad? Vimos esa simulación que está allí y además encontramos que los mismos parámetros o la mayor parte de los parámetros que ya habíamos conocido en los movimientos armónicos simples se utilizan acá. Decíamos que una onda es ya se habla de un medio en el que tiene una asociación de moléculas, no una sola como habíamos visto nosotros hasta ahora, sino que hay un enlace que está mostrado ahí mediante ese hilo azul. Y ese enlace, a través de ese enlace se transmite la perturbación que se provoque a uno, se transmite a los demás y eso provoca precisamente la onda, que es esa perturbación propagándose en todas las dimensiones del medio. Acordémonos que la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, a eso se le denomina longitud de onda y que también el mismo concepto de amplitud que hemos manejado se sigue manejando acá, que es la distancia desde la línea de equilibrio hasta la máxima elongación que sufren las moléculas como consecuencia de la onda. Luego también tenemos el mismo concepto de W, el mismo concepto de frecuencia, oscilaciones por periodo, el mismo concepto de periodo que se mide en segundos. Y los tipos de ondas que vamos a analizar nosotros en detalle, únicamente vamos a analizar ondas transversales, de las cuales les decía, el único ejemplo que está incluido, es una lástima porque no hay tiempo para otra cosa, es como ejemplo de ondas transversales la cuerda vibrante, ¿verdad? La cuerda vibrante. Ese es el ejemplo que vamos a ver en detalle, un ejemplo de ondas transversales. Y otro que habría sido, bueno, interesante estudiar es el ondas longitudinales como el sonido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el objeto precisamente de la clase de hoy es el estudio de la cuerda vibrante. Vamos a por lo menos a dar toda la teoría para que nos quede el modelo matemático y mañana dedicarnos a resolver ejercicios de aplicación. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Desarrollar la teoría necesaria para poder resolver mañana problemas de aplicación de ella. No se nos olvide que para las ondas transversales, concretamente para la cuerda vibrante, ¿verdad? Este es el caso particular que nos interesa. Hay una relación entre la tensión a la que la cuerda está sometida, la velocidad y un parámetro que se le conoce como densidad lineal de masa, que no es nada más que la masa dividida por la longitud, que se supone que tenemos una cuerda ideal, ¿verdad? Es decir, una cuerda que tiene la característica de tener su masa uniformemente distribuida. Entonces, para ese caso, la velocidad de propagación de las ondas la vamos a calcular de esta manera. Aquí están las otras ecuaciones que mencionamos para calcular la velocidad de las ondas en medios materiales sólidos y en medios fluidos. Se calculaba en términos de estos parámetros que están aquí, que son los módulos elásticos de Young y volumétrico, que desgraciadamente no se estudian, ¿verdad? Pero que bueno, pero ahí están las tablas. No olvidemos tampoco que esta ecuación es muy importante para todo tipo de ondas, no importa cuál. Debe cumplirse, o se cumple también, que la velocidad de las ondas se puede calcular como el producto de su frecuencia por su longitud de onda.
Y acordémonos de estas relaciones que están también, que ya las hemos utilizado, ¿verdad? Aquí también haría falta recordar la ecuación de la relación de omega. Acordémonos, omega se calcula como 2pi por f, donde esta debería ser una frecuencia, f minúscula, o es igual a 2pi dividido por el periodo. Bueno, entonces eso más o menos es lo que vimos ayer. A grosso modo también se dedujeron. Aquí hay unas simulaciones que no les mostré sobre ondas. Déjenme ver si las podemos ver rápidamente. Esta se trata de una onda viajera, pero es una onda viajera. ¿La ven allí? Esta es una simulación que se desarrolló en la Escuela de Física, concretamente para ondas electromagnéticas. Ahí vemos la asociación de las ondas, los datos generados, etcétera. Todo eso se puede después analizar gráficamente. Y estas ecuaciones, las ecuaciones de esas ondas que acabamos de visualizar, ¿verdad? Que hay otro ejemplo de esa otra simulación desarrollada en la Escuela de Física. Esta es más complicado, esencialmente es la ecuación de onda. Es una verificación de que se puede resolver una ecuación diferencial. La ecuación diferencial de la onda se puede resolver por medios numéricos, ¿verdad? Eso es un poco más complicado, pero en esencia es sobre el mismo tema. Entonces tendríamos allí que nosotros vamos a ver una ecuación de las más sencillas, que es esta. Son estas tres. Vimos un video que mostraba cómo se resolvían, cómo se deducían y cómo se aplicaban estas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, primero vamos a considerar algunas propiedades de las ondas, de las propiedades de las ondas. Particularmente nos interesan unas pocas primero. La primera que nos interesa, que está mostrada acá, es la propiedad de la reflexión. Aquí se ve, por ejemplo, un rayo. Este rayo incide en un punto donde hay una separación de dos medios. Aquí hay un medio que tiene una cierta densidad, aire podría ser, y aquí hay un medio con una densidad diferente. Entonces, gran parte de la onda no pasa a propagarse por el otro medio, sino que se refleja. Entonces aquí se muestran las propiedades más importantes de las ondas. La única propiedad más importante de la reflexión es precisamente que el ángulo con el que ese rayo incide es exactamente igual al ángulo con el cual se refleja, ¿verdad? Son iguales. Nos interesa entender el concepto de la reflexión. Las ondas en el proceso de reflexión cambian no solamente de dirección, rebotan, o sea, vuelven a propagarse, regresan a propagarse al medio en el cual vienen incidiendo, pero también cambian de orientación. Eso lo vamos a ver más evidente en algunas simulaciones que veamos más adelante. Déjenme ver si las podemos ver ahora, esas simulaciones. Ya me imagino que se han dado cuenta que las simulaciones de FET ya no funcionan. No sé si ya se dieron cuenta. Aló, aló. Porque dejó de usarse un programa con el que ella trabajaba, con las simulaciones de FET trabajaban, que era que permitía visualizarlas. Entonces vamos a tener que esperar. Me imagino que ya los profesores buscaron otras simulaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la reflexión y la refracción de las ondas. Rápidamente se los voy a mostrar. ¿En qué consiste la reflexión? Bueno, supongan que aquí tienen un rayo que incide con respecto a una línea normal que se dibuja en relación al punto de incidencia. Es decir, se toma en el punto de incidencia una línea a 90 grados, la normal, con respecto a la superficie que separa los dos medios. A esto se le llama la entrecara, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver cuál es el ángulo reflejado. Ahí está. Y se ve claramente que el ángulo reflejado es el mismo. Pero también sucede
que hay refracción, aunque no lo veamos en detalle, pero por lo menos para que sepan ustedes en qué consiste. La refracción consiste en que parte de este rayo, parte de esta energía que choca contra esta superficie de separación de dos medios, se refleja, pero parte se pasa a propagar por el otro medio. Por ejemplo, aquí podríamos tener agua o líquido, perdón, aire, y aquí tener un líquido, agua, por ejemplo. Eso está representado mediante lo que se conoce como índices de refracción. Por ahora no es eso muy importante, pero básicamente entre más denso es el fluido, entonces o el medio, mayor es el índice de refracción. Y entonces notarán ustedes que a medida que el índice de refracción cambia, el ángulo con el cual el rayo pasa a propagarse por el otro medio es diferente. Por ejemplo, miren, si fuese el mismo medio, entonces el rayo no sufre ni reflexión ni refracción, sino que todo el rayo cruza. Estamos hablando del mismo medio porque tiene el mismo índice de refracción. Pero a medida que cambia el índice de refracción, se produce esto que se llama refracción, que es cuando la luz, el rayo no solo vale para la luz, vale para toda onda. Cuando la onda cambia de dirección al pasar por otro medio. Nos interesa particularmente es la reflexión. Este es el que nos interesa, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ver algunas ondas aquí. Vamos a ver si esto... Bueno, déjenme ver si nos permite ver algunas ondas. Que es el que nos interesa que podamos ver, a ver si encuentro, aquí está, este nos interesa ahora. Este nos interesa. A este es al que queremos llegar. Había uno fantástico, pero lastimosamente no se pueden ver por lo que les mencionaba, ¿verdad? Este es al cual queremos llegar. Lo vamos a ver después, vamos a regresar después. La siguiente propiedad que nos interesa, aquí están los que les mencioné, la refracción y la reflexión. La siguiente propiedad que nos interesa, esto no lo vamos a ver en este curso, ¿verdad? Es esto. Esto es el fenómeno de la interferencia. Interferencia. Fíjense bien, ¿en qué consiste la interferencia? Pues consiste en dos ondas. Aquí vemos dos ondas. Aquí tenemos un pulso, que es una onda que se está propagando. Veamos ahorita la figura de arriba. Esas ondas chocan, se reflejan y al reflejarse se interfieren mutuamente. Están viajando a lo largo del mismo medio. ¿Ven? Entonces noten solo que este está muy lento. Que al interferirse, aquí hay un errorcito en esta simulación, deberían cambiar de sentido, de orientación. Miren el momento de la interferencia, se suman. Eso es cuando están en fase. Decimos que están en fase cuando ambas se encuentran con valores máximos. En este caso, valores máximos positivos. Esto que se produce es lo que es conocido como interferencia constructiva, porque se suman las ondas. Pero aquí abajo podemos ver el otro fenómeno, y aquí sí está muy bien definida la reflexión. Observen cuando choca en los extremos. Observen que las ondas se van dirigiendo en ese sentido, cambian de sentido pero cambian de orientación. Así es como funciona la reflexión. Este es correcto, el de arriba tiene ese problemita que le falta el cambio. ¿Ven? El cambio de sentido, de orientación. ¿Ven? Y entonces observen que cuando se interfieren, hay un momento, el tiempo cortito en el que dura la interferencia, en que las ondas desaparecen. Miren, en este momento desaparecen cuando se están interfiriendo. A eso lo denominaríamos interferencia destructiva. Aquí tenemos unos gráficos que lo muestran. Dos ondas chocan en desfasadas, es decir, en fases inversas. Una está orientada positiva y la otra negativamente. Cuando se interfieren, desaparecen. Y aquí, por el contrario, se suman. ¿Ok? Y entonces lo que debe quedarnos claro, ya hablando de una cuerda, vamos a suponer que tenemos una cuerda, fíjense bien,
Si yo tengo una cuerda, allí, si yo tengo una cuerda, la cuerda yo puedo hacerla vibrar de dos maneras. Primero, puedo sujetarla por ambos extremos sometiéndola a una tensión, ¿verdad? Y de tal manera que quede en forma horizontal. Este va a ser nuestro caso 1. Caso número 1 va a ser una cuerda sujeta por ambos extremos, sometida a una fuerza de tensión. O si no, yo puedo someterla a una tensión y dejarla solo libre por un extremo, de tal manera que este extremo tiene la libertad de moverse. De hecho, usualmente uno lo sujeta del extremo y provoca perturbaciones en la cuerda. Este va a ser nuestro caso 2. La cuerda sujeta solo por un extremo. ¿Ok? Cualquiera que sea el caso que tengamos, cuando yo, por ejemplo, golpeo esta cuerda y provoco una perturbación, y esa perturbación se propaga en las dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás. En ambos casos, yo sé que la velocidad a la que se propaga va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre μ. No se les olvide que μ lo vamos a calcular como la razón de la masa de la cuerda a su longitud total, ¿verdad? μ es igual a la razón de m sobre L, es la densidad lineal de masa. Entonces, con esto yo calculo la velocidad a la cual la onda se propaga. Es esta velocidad a la cual van a chocar las ondas y a desplazarse de un extremo a otro de la cuerda. Cuando las ondas chocan con los extremos y regresan, entonces se ocurre que se interfieren. Y lo que nos debe quedar claro para cualesquiera de los dos extremos es que cuando usted golpea una cuerda, no solamente se produce una onda, sino que se producen una multitud simultánea de ondas de frecuencias diferentes. Simultáneamente, lo que pasa es que no los vemos. Para que quede evidencia de eso, vamos a ver un video donde esas ondas se muestran, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que cuando estas ondas se interfieren mutuamente, algunas de esas ondas quedan permanentemente mostradas en la cuerda, pero hay otras que desaparecen, ¿verdad? Eso es a lo que vamos a denominar ondas estacionarias. Las que quedan, da la impresión de que quedan estacionadas en la cuerda. Esto, déjenme ver dónde lo tenemos. Aquí lo tengo en la misma presentación. Más adelante creo que está. Aquí está. Vamos a ver este video que está aquí. Esto ustedes lo pueden tratar de hacer en su casa y van a poder visualizar eso. Fíjense bien, este señor tiene una cuerda, la tiene sujeta, por lo tanto la tiene sometida a una tensión y el otro extremo lo tiene unido a un vibrador y ese vibrador va a oscilar con una cierta frecuencia y va a transmitir esa vibración a la cuerda. ¿Ven? Entonces vean, esa onda que se forma, pareciera que solo esa onda está. En realidad hay múltiples ondas. Solamente que el video permite visualizar algunas que son las más importantes. Esta que está aquí, el resultado del choque de las ondas, algunas se cancelan y la que queda, la que más se observa es esta. Es la que mayormente aparece. A esta se le llama la fundamental. Es la primera posible forma, la primera posible patrón de onda estacionaria que se observa en una cuerda. Aquí está la segunda. Miren. Y él va a tratar de buscar la tercera. Aquí está. Las otras son muy difíciles de observar. Ahí se les conoce también como modos de resonancia, se les conoce como patrones de ondas estacionarias, etcétera. Modos de vibración, se les conoce también como armónicos. ¿Ok?
Entonces, ahorita él va a poner a vibrar esto y aquí ustedes van a poder observar que las ondas en realidad están ahí, todas ellas. Él va a tratar de mostrar algunas simultáneamente, esas ondas están allí. Él lo que va a hacer es tomar un foco, un estroboscopio se llama, que se enciende y se apaga con una frecuencia que usted puede controlar. Entonces, cuando el foco se enciende a la misma frecuencia a la que está produciéndose la onda, pareciera solamente se va a ver esa onda. Y a medida que él va cambiando la frecuencia, van a notar ustedes cómo en realidad todas las ondas están ahí. Vamos a ver, este es importante. Ahí se le puede cambiar la frecuencia. Eso lo usan los mecánicos en los talleres para atiempar motores de carro, ¿verdad? Ahí se cambia la frecuencia de oscilación. ¿Qué pasó? ¿Ven? Una vez cada 2 segundos, etcétera. Esa frecuencia se la puede cambiar. ¿Ven? A medida que aumenta la frecuencia, entonces los destellos, lo único que estos destellos están medidos por minuto, ¿verdad? Es un poco más complicado porque los carros así lo traen. Son revoluciones por minuto. Ahora miren qué sucede cuando alumbramos al algodón y le cambiamos la frecuencia. Fíjense bien ahí, él lo va a poner a una cierta frecuencia. Miren, ven, simultáneamente se ven un montón de ondas. Entonces ahora él va a cambiar la frecuencia y miren lo que ocurre, qué es lo que se logra ver. Permítanme. Ven, entonces, ¿vieron eso? Cambia la frecuencia y miren, al cambiar la frecuencia, las ondas que se observan son, que se pueden observar, van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es deducir una ecuación que nos permita calcular la frecuencia de esos modos de vibración, que es como nosotros le vamos a llamar. Son lo mismo que patrones de onda estacionario, ¿verdad? Entonces, acordémonos qué es lo que va a pasar. Las ondas se producen simultáneamente de múltiples frecuencias, chocan en los extremos,
regresan y se interfieren y producen estas ondas que aparecen acá, a las que denominamos patrones de onda estacionarios. No todas quedan allí. Ahí se está produciendo, aquí por ejemplo se está produciendo el primer modo de vibración. ¿Ven? No todas se producen. Hay algunas que se cancelan, que experimentan interferencia destructiva, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, les decía, con el caso número 1. ¿Cuál es el caso número 1? Cuando tenemos la cuerda sujeta por ambos extremos. Estos puntos que están aquí y algunos otros que pueden apreciarse en algunos modos de vibración, observen por ejemplo este donde tengo el cursor, cuando esta onda morada vibra, ese punto no se mueve. A esos puntos que se mantienen fijos se les llaman nodos, se les acostumbra a llamar nodos, ¿verdad? Es bueno que sepan eso porque los problemas que vamos a resolver mañana, en algunos casos les va a preguntar por nodos o les va a mencionar nodos. Estos puntos inamovibles se llaman nodos. ¿Ok? Aquí los tenemos también. Estos puntos que no sufren cambio, miren, estos de aquí. Estos puntos se llaman nodos. Y los otros que experimentan máximo de cambio se llaman antinodos. ¿Ok? Acordémonos entonces que la velocidad de propagación de esas ondas se calcula de esa forma. Entonces, empecemos con el caso número 1. Fíjense bien cuál es la condición que se impone para este caso número 1. Vamos a tener a una cuerda sujeta por ambos extremos, aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una cuerda sujeta por ambos extremos, los diferentes modos de vibración van a aparecer. Si quieren, déjenme borrar esto para que lo vayamos haciendo, porque cuando están ya resueltos, como, o no sé si, ¿qué prefieren? Bueno, hagámoslo mejor acá, fíjense bien. Vamos a hacerlo aquí todos nosotros. Voy a duplicarlo. Y aquí voy a borrar para que trabajemos allí. Caso número 1. ¿En qué consiste el caso número 1? Pues ese caso es cuando la cuerda está sujeta por ambos extremos. Caso 1. ¿Qué significa eso? Que la cuerda tiene ambos extremos fijos. Y entonces en cada extremo tiene un nodo. Ambos extremos fijos, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener una cuerda y dos puntos, los extremos, que no se van a poder mover, así. Entonces, en el medio vamos a tener un antinodo. Noten que la onda comienza con un 0, porque comienza con un nodo. Aquí hay 0, 0 vibración. Entonces yo puedo buscar esos nodos más cómodamente con una ecuación adecuada sinusoidal, que evidentemente es la función seno, porque yo sé que comienza con un 0, ¿verdad? La función seno comienza teniendo un 0, entonces la voy a representar de esta manera. Esta sería entre sus dos extremos máximos, positivo y negativo. Entonces la onda sinusoidal, la onda seno, discurre así. Así, así, ¿verdad? Más o menos así. ¿Verdad? Una onda completa la tendríamos aquí. Una oscilación completa. Ahí tenemos 2 y un poco más. Aquí viene, termina el otro periodo. Cada una de estas longitudes es precisamente una longitud de onda lambda, ¿verdad? Aquí tendríamos lambda y aquí tendríamos otra longitud de onda. ¿Ven? Una onda completa comienza con 0, hace la excursión positiva y negativa y vuelve otra vez a 0. Entonces noten que el primer modo de vibración es aquel en el que voy a tener ceros en los extremos y una onda con un máximo en el centro. Va a ser así. ¿Se acuerdan que ese fue el que vimos en el video? Es el primero, el que se aparece usualmente con mayor facilidad. Ahí lo tenemos. Y entonces observen que ese se forma aquí, miren. Se forma en esta porción de la función seno, vibrando en ambos sentidos.
Y notarán que en ese primer modo de vibración, lo vamos a llamar así, vamos a usar una variable entera n para representar los diferentes modos de vibración. Este es el primer modo de vibración. La longitud total de la cuerda L muestra cuánto de ese modo de vibración. La mitad de la longitud de onda. Miren, si yo tengo aquí una longitud de onda completa, entonces la cuerda me está mostrando aquí, imagínense que tengo la cuerda, este pedacito de acá, entre este punto y este punto. La cuerda solo me está mostrando la mitad de esa longitud de onda, ¿lo ven? ¿Les quedó claro eso? Aló, aló, aló. Jóvenes, ¿me están escuchando o me desconecté? Sí, Así, Luis. ¿verdad? Entonces, le Sí, voy Luis, a... le escuchamos. Perdón, repítame, ¿qué me dijo? Que sí le escuchamos, Liz. Ok. Entonces, fíjense bien, ese primer modo de vibración hace que la cuerda muestre la mitad de la longitud de onda de ese modo de vibración. Le voy a llamar lambda 1. ¿Ok? ¿Cuándo va a surgir el siguiente modo de vibración? Bueno, el siguiente modo de vibración nosotros lo vimos allí. Es aquel en el que, lo voy a dibujar de otro color, en el que nosotros vamos a tener un nodo más. O sea, siempre los extremos deben ser nodos, porque está la cuerda sujeta. Entonces sería algo así, miren. Entonces yo voy a tener esto por los dos lados, vibrando en los dos sentidos. Entonces eso me va a producir que la onda se deforme visualmente de esa manera. Es decir, que vendría a ser este modo de vibración que llega hasta acá. Y entonces observen que en ese segundo modo de vibración yo tengo una mitad de la longitud de onda más otra mitad de la longitud de onda. Tengo una longitud de onda completa, ¿verdad? Tengo dos mitades de longitud de onda y lo voy a dejar en mitades a propósito porque yo quiero una ecuación de recurrencia después. Entonces, la longitud total de la cuerda me está mostrando dos mitades de la longitud de onda de ese modo de vibración. Lo voy a representar de esa manera. ¿Cuál sería el tercer modo de vibración que va a aparecer? Pues siguiendo las reglas, sería cuando tuviésemos, a ver si lo puedo dibujar, cuando tuviésemos, lo voy a dibujar en rojo, un nodo, hasta acá, miren, ahí lo tendríamos hasta acá. Serían tres mitades de longitud de onda. ¿Ven? 1, 2, 3. Observen que aquí, para si yo lo quiero dibujar aquí, tendría que dividir eso en 4 partes. 1, 2, 3 partes. 1, 2, 3. Y entonces, a ver si me sale bien, sería algo así. ¿Verdad? Por ambos lados. Entonces la onda saldría más o menos así. Usted la vería vibrando la cuerda en ambos sentidos, la vería vibrar de esa manera. Ya lo vamos a ver después en los videos y lo vamos a ver en las simulaciones que tenemos preparadas. Entonces, en el tercer modo de vibración, la cuerda que muestra tres mitades, 1, 2, 3 mitades de la longitud de onda de ese modo de vibración, lambda 3. Con estos tres yo ya puedo hablar de una ecuación de recurrencia, ¿verdad? Para un n cualquiera, L me mostraría qué cosa, cómo lo escribirían para que les diera un medio, dos medios, tres medios, y lambda 1, lambda 2, lambda 3. Debería ser un medio, ¿verdad? Todos tienen medios, medios, medios. ¿Y cómo hago aparecer 1, 2, 3, 4 acá? A ver. En términos de n, ¿cómo lo escribirían eso? ¿Aló, aló? ¿Cómo harían que aquí apareciera 1, 2, 3, etcétera? En una ecuación de recurrencia. ¿Aló? N, ¿qué valores toma?
Ahí lo van a entender mejor. N va a tomar valores de 1, 2, 3. Es una variable entera, 4, etc. Entonces yo quiero una ecuación de recurrencia que me muestre estos resultados, 1 medio, 2 medios, 3 medios para los diferentes modos de vibración, y evidentemente aquí sería lambda n, ¿verdad? Porque el primer modo de vibración es cuando n vale 1. El segundo modo de vibración cuando n vale 2. Entonces n, si yo sustituyo n, y si ahora despejo para lambda sub n, voy a tener la primera ecuación que me interesa, fíjense bien. Lambda sub n es igual a 2L sobre n. ¿Ven? Entonces, si yo quiero encontrar para una cuerda de longitud L cualquiera, ¿cuál es la longitud del primer modo de vibración? N vale 1. Primer modo de vibración es cuando N vale 1. Entonces va a ser igual a 2 veces la longitud. Es el doble de la longitud. Si yo quiero encontrar la longitud de onda del tercer modo de vibración, entonces solo sustituyo N por 3. Lambda sub 3 es igual a 2L dividido por 3, y así sucesivamente. Esta es la primera ecuación que nos va a hacer parte, que va a ser parte del modelo matemático de este caso. Ahora, me interesa encontrar una ecuación para las frecuencias de los diferentes modos de vibración. Para encontrarlo, voy a recurrir a la ecuación de cálculo de velocidad. La velocidad es igual a lambda sub n por f sub n. ¿Se acuerdan? Es la ecuación base que hemos dicho para cálculo de velocidad. Entonces voy a despejar para la frecuencia. De aquí significa que la frecuencia de los diferentes modos de vibración son iguales a la velocidad de la onda entre la longitud de onda. Y eso lo voy a sustituir aquí. O sea, es igual a la velocidad dividido entre esta expresión. Y si yo divido entre eso, me va a quedar n y me va a quedar dividido por 2L. Y yo sé que la velocidad particularmente en el caso de la cuerda es igual a la tensión de la cuerda sobre μ. Entonces estas dos ecuaciones, esta ecuación se puede escribir de esa manera, como n por la raíz de la tensión entre μ dividido por 2L, o simplemente n por b sobre 2L. Y este sería entonces el modelo matemático, ¿verdad? Esas ecuaciones que tienen ahí, estas dos particularmente son las ecuaciones que me van a permitir calcular las longitudes de onda y las frecuencias de los diferentes modos de vibración. ¿Preguntas? ¿Aló, aló, aló? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro, Link. ¿Todo claro? Bien, vamos a ver qué más había en lo que yo había hecho antes. Es lo mismo, ahí está. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver entonces el segundo caso. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer en este espacio que tenemos acá, para que queden los dos resueltos. Entonces, este es el caso 1. Le acabamos de hacer, vamos a dejar este vacío para que lo podamos resolver. Entonces, tendríamos lo siguiente. Caso número 2. En el caso número 2, nosotros vamos a tener a una cuerda solo con un extremo fijo. Caso número 2. Solo un extremo fijo. Y el otro queda libre, mostrando un máximo. Es decir, que la cuerda estaría sujeta solo, por ejemplo, por este extremo. Ahí va a tener un 0 y aquí va a tener un máximo obligatorio, ¿verdad? Aquí va a tener un nodo en este extremo y en el otro forzosamente un antinodo. No se les olvide, antinodo. Entonces voy a usar la misma ecuación, seno, para tratar de identificar los diferentes modos de vibración. Aquí tenemos la función seno, que comienza con un 0. Y de ahí vamos a identificar cuáles son los posibles modos de vibración que aparecen y encontrar igualmente una ecuación de recurrencia. Entonces, la función seno va a ser así.
¿verdad? Ahí tenemos más o menos 2. Bueno, hay menos de 2, ¿verdad? Lo voy a dibujar hasta por acá. Algo así, para que completemos dos periodos de la onda. Entonces, hasta acá tendríamos una longitud de onda. Y desde aquí hasta acá tendríamos la otra longitud de onda. ¿Verdad? Lambda. Muy bien, entonces yo quiero identificar el primer modo de vibración. ¿Cómo va a ser el primer modo de vibración? Pues debería ser, ese modo de vibración debería ser comenzando con un 0 y mostrando un máximo. No puede ser otro, es el más sencillo que puede haber, es este. Por los dos lados, ¿verdad? Se vería así. ¿Verdad? ¿Cuál es aquí? Ah, pues aquí lo voy a encontrar, miren. Cuando la onda muestre solamente la cuarta parte de la longitud de onda, aquí sería, ¿ven? ¿Ven? ¿A cuánto equivale eso? Bueno, hasta acá yo tengo la mitad, a ver, hasta aquí yo tengo la mitad de la longitud de onda. Lambda medios. Y entonces la mitad de eso es lambda cuartos. Es la cuarta parte de la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, eso significa que para el primer modo de vibración, en este caso, nosotros vamos a tener que la longitud de la cuerda, L, manifiesta o muestra solo una cuarta parte de la longitud de onda de ese modo de vibración. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el segundo modo de vibración posible? Pues tiene que ser aquel que comenzando con este 0, termine en el siguiente máximo. Entonces va a ser hasta acá, miren. Tiene que ser 0 y después mostrar un máximo. Entonces la única opción que tiene es completarse hasta aquí. Aquí lo voy a dibujar, miren. Hasta acá. Y aquí, si ustedes se fijan, ¿qué tengo? ¿Qué tengo ahí? Una cuarta parte de la longitud de onda, 2 cuartas partes, tengo 3 cuartas partes de la longitud de onda. ¿Lo ven? Aló, aló, aló. ¿Ven? Aquí hay una cuarta parte, 2 cuartas partes y hasta aquí tengo 3 cuartas partes de la longitud de onda de ese modo de vibración. La longitud de onda se completaría aquí, un cuarto más, pero terminaría en un 0. Yo lo necesito en un máximo, porque es la única manera como esta cuerda puede vibrar, con un 0 obligado en un extremo y con un máximo en el otro. ¿Ven? Y entonces, significa que para este modo de vibración, para este segundo modo de vibración, tendríamos n igual a 2. N igual a 2. Tendríamos que la cuerda, lo voy a dibujar ahí arriba, muestra 3 cuartas partes de la longitud de onda de ese segundo modo de vibración. A ver si lo puedo dibujar. Vamos a ver. 1, 2, 3. Te voy a dividir esto en 3 partes. A ver si me sale. Casi siempre me cuesta dibujar ese segundo modo de vibración. Sería algo así, ¿verdad? Un 0, después viene aquí y después viene así. No, ¿verdad? No. Esperen, 1, 2, que es un 0. Ah, aquí lo tengo malo, permítanme. Voy a borrar eso. Entonces sería así. Aquí tiene que dar el máximo, así, ¿ve? Máximo, 0, máximo. Sería así, algo así. Máximo, 0, máximo. Ahí está. Este de acá. De esa manera es como vibra. ¿Ven? Un máximo, un 0 y un cuarto más tendríamos un máximo. ¿Ok? Permítanme. ¿Les quedó claro eso? ¿Aló? Sí, Lee. Sí, Vamos al Lick. tercer modo de vibración. Entonces, n igual a 3. Es cuando ocurre el otro máximo. Lo voy a dibujar en rojo.
o bueno, en negro, es cuando aparece el otro máximo, que va a ser aquí. ¿Y aquí cuánto hay? Le agregué a esto 2/4 más, miren. 1/4 más 2/4, aquí me da 5/4 de la longitud de onda de ese modo de vibración. Entonces, L manifiesta 5/4 partes de la longitud de onda de ese tercer modo de vibración. Y ahí tenemos entonces suficiente información como para poder encontrar la ecuación de recurrencia para un n cualquiera. Yo necesito formar los números. Aquí tienen que aparecer, evidentemente que va dividido todo entre 4 y multiplicado por lambda sub n, ¿verdad? Donde n toma valores de 1, 2, 3 en adelante, ¿verdad? ¿Qué número, qué debería aparecer aquí para que me genere con n igual a 1, 1, con n igual a 2, 3, con n igual a 3, 5, y así sucesivamente? ¿Cómo construyen aquí una relación con n que les dé 1, 3, 5, 7, 9, etcétera? Todos los números, el 1, ajá. ¿Cómo construyen eso? ¿Se acuerdan? De su curso de series, de cálculo. ¿Cómo consigo 1, 3, 5, 7? ¿Alguien tiene una idea? ¿Aló, aló? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen 1, 3, 5, 7, 9? ¿Qué ecuación de recurrencia necesitan ahí que involucre a n? ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene una idea? Aló. 2n menos 1. Miren, cuando n vale 1, me da 2 menos 1, 1, que es lo que debo obtener con el primer modo de vibración. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cuando n vale 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y así sucesivamente, esa es la ecuación que vamos a necesitar. Entonces despejamos para lambda sub n. Y eso nos da 4L entre 2n menos 1. Esta sería nuestra primera ecuación del modelo matemático. Nos va a permitir obtener las longitudes de onda de los diferentes modos de vibración. Y la otra vamos a hacer lo mismo, partiendo de que la velocidad de propagación de la onda es igual al producto de las longitudes de onda por sus correspondientes frecuencias. Despejamos para Fn y esto nos va a dar V sobre lambda sub n. Y entonces sustituimos aquí. Este término lo sustituimos aquí. Y nos quedaría entonces que la frecuencia de los diferentes modos de vibración serían igual a V entre esto, entre 4L, y arriba nos quedaría 2n menos 1. Y entonces aquí nos quedaría así. 2n menos 1 por la velocidad entre 4 veces la longitud de la cuerda. Y esto se puede escribir también, en el caso particular de la cuerda, como la raíz de la fuerza de tensión dividido por μ. Cualquiera de las dos, entre 4L. Ahí tenemos entonces las dos ecuaciones, los dos modelos matemáticos para los dos casos. Los modelos matemáticos para cada caso. Ecuación número 2. Y no se les olvide que esta ecuación es muy importante para todas. Veamos qué obtuvimos por acá. Me imagino que es lo mismo. Bueno, aquí estaba aquí, miren. Aquí hay algo nuevo. Y es... este es el primer caso. El segundo caso está aquí. Es lo mismo que tenemos nosotros. Ahora, una cosa, una observación importante que no se me debe escapar es la siguiente. Si usted se va al libro de texto,
No se la voy a olvidar esto. En el libro de texto, ellos no calculan este n como nosotros, como como lo acabamos de hacer ahorita, sino que ellos dicen que n vale 1,357. Se tiene que acordar usted de que n vale 1,357. Que el primer armónico es cuando n vale 1, le va a dar 1. Pero para el segundo armónico, usted tiene que acordarse que el valor de n es igual a 3. Y para el tercero, el valor de n es igual a 5. Entonces aquí es donde hay confusiones muchas veces. Por eso yo les aconsejo que mejor utilicen este. Porque uno automáticamente asocia el valor de n con el número de armónico. Eso es algo que uno hace inconscientemente. Así como aquí. Si yo tengo 2n-1, el primer armónico es cuando n vale 1, el segundo cuando n vale 2, etc. Sobre todo porque así también es en el primer caso. Entonces hay muchas fuentes de error. El creer que cuando les dicen el segundo armónico, ustedes digan que es el tercero en realidad, porque n vale 3. Ustedes deben tener cuidado en eso. Si van a usar esto que el libro les ofrece, no se les debe olvidar que el número de orden les da el número de armónico, no el número de n. ¿Ok? Si no, simplemente trabajen con 2n-1 y ya no se van a complicar la vida. N vale 1, 2, 3, eso corresponde al número de armónicos. Ahora, hay una nomenclatura que ellos utilizan. Aquí están los resultados que acabamos de obtener. Hay una jerga que se utiliza, ¿verdad? Fíjense bien, que va a aparecer en los libros de texto y en el libro de texto en los ejercicios, y es necesario que lo sepamos. Todos los diferentes modos de vibración se acostumbra a llamarles armónicos. Entonces, el primer armónico es cuando n vale 1, el segundo armónico cuando n vale 2, el tercer armónico cuando n vale 3, etc. Y aquí es 3, por cierto, aquí hay un error. Ajá. ¿Sí? Los armónicos serían las vibraciones. No le escuché, repítame. Los armónicos serían las vibraciones. Sí, exacto, los modos de vibración, exacto. Si le dicen, ¿cuál es el primer modo de vibración? Es lo mismo que el armónico. El primer modo de vibración es igual al primer armónico, es equivalente. Modos de vibración, patrones de onda estacionarios, y le dicen, ¿cuál es el primer patrón de onda estacionario? Cuando n vale 1. ¿Cuál es la longitud del primer patrón de onda estacionario? Entonces, le piden prácticamente la longitud de onda del primer armónico, ¿verdad? Entonces, a ese primer armónico le llaman el fundamental. ¿Por qué? Porque es el que mayormente se produce, es el que más fácilmente se produce. Y a los demás, el segundo armónico, tercero, cuarto en adelante, les acostumbran a llamar sobretonos, de suerte que el segundo armónico es el primer sobretono. El tercer armónico es el segundo sobretono. Entonces no se les vaya a olvidar, todos se llaman armónicos, pero al primero le llaman fundamental y a los demás le llaman sobretonos. Y efectivamente, modos de vibración es una expresión sinónima de eso que se está utilizando. Es lo mismo que modos de vibración, ¿verdad? Entonces, esto era el objetivo de la clase de hoy, era justamente cumplir disponer de una serie de ecuaciones que nos van a servir para los dos casos, para encontrar las frecuencias y las longitudes de onda de los modos de vibración o de los armónicos que se están produciendo ahí, ¿verdad? Esas son las ecuaciones que deben recordar. Ahora, bueno, ya son las 5, pero déjenme ver si no, mejor mañana. Mañana vamos a comenzar con un video o con una simulación que muestra los diferentes armónicos, aunque aquí se los muestro rapidito. Para una cuerda sujeta por ambos extremos, aquí tenemos el primer armónico. Miren, ahí se manifiesta la cuerda, vibra por los dos lados, y como vibra tan rápido, así como vimos en el video, usted la vería así. Aquí se va a mostrar también. ¿Cuál es el segundo armónico? Ahí está. Esto es del caso número 1, de la cuerda sujeta por ambos extremos. El tercero es ese, y este es el cuarto, ¿verdad?
cuarto armónico. O segundo sobretono. Overtone, aquí es sobretono, ¿verdad? Segundo sobretono, primer sobretono o segundo armónico, para ser conformes con la jerga que se utiliza. Y no tengo, lastimosamente no encontré una simulación, pero aquí hay un gráfico que muestra los armónicos del segundo caso. Aquí están. Primer armónico del segundo caso, segundo armónico, tercero, y así sucesivamente se van a ir dibujando. Entonces, para mañana nos va a quedar resolver ejercicios de aplicación. Ahí vamos a tener bastantes ejercicios. Mañana tenemos bastantes ejercicios. Probablemente vamos a terminar esto hasta el jueves, ya para que ustedes queden listos. Y fíjense que con esto, ya para terminar, ustedes tienen concluido justamente la temática que nos tocaba estudiar. Aquí la podemos visualizar. Fíjense bien, aquí está en la programación didáctica. Vemos, aquí están. Fíjense bien. Que miren, hacia el miércoles 9, que es mañana, tendríamos que estar viendo las ondas estacionarias en una cuerda. Ya las vimos hoy, mañana veríamos jueves 10, los modos normales, que es lo mismo, ¿verdad? Con ejercicios. Entonces, mañana vamos a concluir, mañana es miércoles. ¿Qué día es mañana? Ah, no, mañana es miércoles. Vamos a tener miércoles y jueves para hacer ejercicios de aplicación de este tema. Y ustedes el viernes tienen el control de lectura número 2. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Si no tienen dudas o preguntas, los veo mañana. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, hasta mañana entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Hasta luego.